Buenos días. Hola, hola Judith, Buenos muy días. buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Es un placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Como les decía en otras ocasiones, mi nombre es Dulce Robles. Estoy a cargo de la Oficina de Tutorías y Apoyo a la Docencia y pues a nombre de la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Este es el primer webinar perteneciente al ciclo Inclusión y forma parte de una serie de eventos de formación docente que estaremos realizando a lo largo del trimestre y que nos da muchísimo gusto que ustedes estén presentes con nosotros y apoyándonos en el desarrollo de estos eventos. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Yolanda Muñoz Martínez, quien nos ha preparado una presentación que se titula Estrategias y recursos para una educación superior inclusiva. Para quienes no tienen el gusto de conocerla, les explico aquí un poquito de quién estamos hablando, cuál es su labor, qué trayectoria tiene. Y bueno, pues ella es profesora titular de la Universidad de Alcalá en el Departamento de Ciencias de la Educación. En la actualidad es vicedecana primera de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. Su línea de trabajo está dirigida al análisis y desarrollo de estrategias de mejora de la enseñanza desde una perspectiva inclusiva y las metodologías que den respuesta a la diversidad del alumnado, así como la formación del profesorado para la educación inclusiva. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados, entre otros el último proyecto titulado Análisis y valoración del proceso de educación inclusiva del alumnado con trastorno de espectro autista, desde la educación infantil hasta la universidad, con el grupo Equidei. Ha realizado diversas estancias de investigación internacionales en Canadá, Reino Unido, Brasil y Chile. Ha llevado a cabo labores de asesoramiento y acompañamiento a centros educativos en sus procesos de transformación, así como formación al profesorado para la educación inclusiva en distintos organismos y países como la Organización de los Estados Iberoamericanos, la Red Regional para la Educación Inclusiva, Plena Inclusión, entre otros. Ha dirigido durante 4 años el curso de educación superior de la UA, Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, cofinanciado por la ONCE y cuenta con una larguísima lista de publicaciones sobre educación inclusiva. Entonces, no es breve su labor, es una persona muy experimentada en el tema y es un placer para nosotros contar con su presencia en este día, contar con su apoyo para esta sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Yolanda, por estar con nosotros. Pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación y por compartir pues esta preocupación, ¿no? Y esta necesidad que tenemos de repensar pues nuestros sistemas educativos, ¿no? En este caso, en educación superior. Por lo tanto, pues encantada de acompañarles y ojalá que lo que vaya a compartir esta mañana pues les sirva para replantearse algunas de las cosas que hacemos en la universidad, en nuestras clases y mejorar nuestros procesos de enseñanza. Muchísimas gracias. Quisiera recordarles a los presentes que estos espacios, estos eventos se nutren con sus participaciones, se nutren con sus comentarios, sus experiencias, las inquietudes que puedan surgir mientras estamos hablando de este tema. Entonces, siéntanse con la confianza de escribirnos por el chat todos esos comentarios que les vayan surgiendo. Vamos a darles lectura al final de la sesión, o bien levantando su mano en el espacio que demos para preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos con toda confianza al final de la sesión para que podamos pues retroalimentarnos y compartir estas experiencias, estas inquietudes que vayan surgiendo y bueno, pues acercándonos y aprovechando que tenemos a nuestra invitada para que nos acompañe también en este proceso de formación como docentes. Entonces, ahora sí, doctora Yolanda, este es su espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a compartir una presentación. Bien. ¿Se ve bien, verdad? Vale. Vale, pues como bien, gracias por la presentación. Como bien ha dicho, pues yo trabajo en la universidad, trabajo en la Universidad de Alcalá, que está en Madrid, en España.
trabajo en el Departamento de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Educación, y pues desde mis comienzos a unos 19 años, pues trabajo con el tema de la educación inclusiva, ¿no? Y de cómo mejorar los sistemas educativos para que puedan dar una respuesta de calidad a todos y todas las estudiantes. Vamos a ver algunas de las cuestiones que nos van a acompañar esta mañana. Estos son un poco los temas que voy a abordar en esta pequeña presentación. Necesitaríamos mucho tiempo para abarcar en profundidad todas las cuestiones, pero sí que quería pues, dejar algunas cosas como muy claras en este ratito que vamos a compartir, ¿no? Hablaremos de inclusión y derecho a la educación, hablaremos de atención a la diversidad del alumnado y cómo llevar a la práctica la inclusión educativa a través de algunos recursos y apoyos, ¿no? Que tenemos que plantearnos como docentes, pero también como universidad, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con instancias superiores y modelos organizativos de la propia universidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación inclusiva? Pues hablar de educación inclusiva es hablar de procesos educativos que permiten abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor participación en el aprendizaje, en las actividades culturales, comunitarias y que todo ello nos lleve a reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Hay países en los que todavía incluso en los países en los que hay un mayor desarrollo en este sentido, es decir, que hay una cantidad de estudiantes con diversidad funcional, especialmente con discapacidad, en los niveles educativos superiores, en la universidad y en cursos superiores. Incluso en estos países todavía existe mucha exclusión y todavía hay muchos estudiantes que, pudiendo llegar a la universidad, no llegan, ¿no? Por distintas barreras que enfrentan a lo largo de su trayectoria educativa, ¿no? Pero vamos a hablar, y lo que les voy a comentar es un poco la situación en la que estamos en España. Estamos en una situación, bueno, creo que comparado con Iberoamérica bastante desarrollado. El acceso de las personas con distintas diversidades y especialmente con diversidad funcional o con discapacidad en la universidad, qué cuestiones llevamos a cabo y algunas de las ideas que conocemos y que yo he tenido en las que yo he tenido la suerte de participar, ¿no? y que comentaremos a lo largo de la mañana. Por lo tanto, queda claro que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de diversidad, de todo tipo de diversidad, no solo de discapacidad, de diversidad cultural, diversidad de intereses, todo tipo de diversidades, y hablamos de llevar a cabo estrategias para reducir la exclusión, tanto dentro del sistema educativo como fuera, ¿no? Esto es importante comprenderlo porque hay que entender que la exclusión que se produce dentro de las aulas normalmente se refleja también fuera, ¿no? Tenemos grandes desafíos para conseguir una educación de calidad para todos, ¿no? Implica, cuando nos planteamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva o de inclusión, ¿no? Cuando hablamos de inclusión en nuestras aulas universitarias, cuando nos planteamos la inclusión, incluso en países en los que eso todavía no ocurre o no es algo manifiesto, en que en las aulas universitarias haya estudiantes con discapacidad, ¿cómo nos tendríamos que plantear que fueran nuestras universidades y nuestras aulas universitarias para dar una respuesta inclusiva a todos, ¿no? Pues un aula y una universidad que acoge a todo el alumnado. Todos tenemos igual dignidad y derecho a estar y compartir los espacios comunes donde se construye la ciudadanía, ¿no? Esto es algo que se ha negado sistemáticamente a las personas con discapacidad durante muchas décadas, ¿no? Es un momento para replantearse que debemos apostar porque este derecho sea efectivo, ¿no? Hacer que todos se sientan reconocidos, partícipes activos y personas queridas y estimadas por sus iguales y por su profesorado, ¿no? Una aula en la que se valora a cada uno por lo que es, se valora a cada uno por lo que puede aportar, por las cosas positivas que tiene y no se le encasilla
por su situación de partida, sus características o incluso por su discapacidad, ¿no? Una educación superior que se plantee ser de calidad para todos es una educación que se plantea, y sus profesores se plantean estrategias, formas de organización y modos de enseñar y evaluar variados y diversificados, ¿no? Que den respuesta a las distintas formas de aprender y a las distintas formas de acercarse al desarrollo de las competencias, ¿no? Y esto tiene que ver con romper con ese modelo tradicional de enseñanza universitaria en la que el profesor llega, imparte una lección, ¿no? Una conferencia y se marcha, ¿no? Y en la que todos los estudiantes están sentados en fila mirando cómo ese profesor pues, les cuenta un tema, una cuestión y tomando apuntes, ¿no? Tomando notas. Digamos que si queremos dar respuesta a todos, tenemos que también replantearnos los modos de enseñar, como después vamos a ver también. La educación inclusiva, la inclusión en educación, no es una ocurrencia, no es un capricho, es una cuestión de derechos, tanto recogidos en los derechos nacionales como supranacionales. Los distintos países ratificaron en distintos momentos, por ejemplo, España la ratificó en 2008, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue publicada en 2006 y ratificada a lo largo de los años por los distintos países en distintos momentos, ¿no? La Convención establece que todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva, especialmente aquellas personas con discapacidad, en el artículo 24. ¿Qué decir sobre los tan ya comentados, imagino que también en el contexto de México así será, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? También de Naciones Unidas, y que establecen en su objetivo número 4 que hay que garantizar, todos los países deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿no? Esto está en la esencia de las universidades y así debería formar parte de los objetivos que nos planteamos, ¿no? como universidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, ¿no? Y para todas, cosa que en la actualidad pues, no estamos haciendo, ¿no? Sino que más bien lo que hacemos es poner barreras para que ciertos estudiantes pues, no lleguen, ¿no? Porque no tenemos los recursos o no tenemos la formación o no sentimos que seamos capaces de poder afrontar esta situación, ¿no? Bueno, seguimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que están marcando la agenda política y organizativa y académica de nuestras universidades, los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de desigualdades, la energía sostenible, la igualdad de género, ¿no? la salud y el bienestar, el hambre cero, la paz y la justicia, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Centrándonos en el objetivo número 4, el de educación inclusiva, equitativa y de calidad para toda la vida, deberíamos plantearnos que la universidad tiene que plantearse al menos dos de estos enfoques, ¿no? Dos de estas cuestiones que son fundamentales. Por un lado, facilitar la incorporación y trayectoria del estudiantado con discapacidad o con necesidades de apoyo, es decir, cuando va a llegar un estudiante con discapacidad a nuestra universidad, cómo gestionamos todo ese proceso, ¿no? Desde la incorporación hasta el acompañamiento durante todo el proceso y toda la trayectoria educativa de esa persona, ¿no? Y debería ser una responsabilidad de la propia universidad y vamos a ver cómo se puede hacer o cómo al menos se está haciendo en distintas universidades aquí en España, ¿no? Y luego, esa es una cuestión que nos tenemos que plantear y por la que deberíamos velar en las universidades. Y por otro lado, deberíamos plantearnos qué pasa con el estudiantado que ha sido tradicionalmente excluido, y en la actualidad lo sigue estando, excluido del acceso a la universidad, como son, por ejemplo, el colectivo de estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? El que no llega a la universidad
y que pues ni tan siquiera está planteado que eso ocurra, ¿no? En algún momento. Vamos a ver qué se está haciendo aquí y cómo eso está fomentando el que estos colectivos tradicionalmente excluidos de la universidad, que ni tan siquiera nadie se planteaba que pudieran estar en un contexto universitario, cómo se está fomentando que eso ocurra, ¿no? Que tendríamos como esos dos planos, ¿no?, de actuación, y dentro de esos planos pues muchos otros o muchas otras acciones, ¿no? Pero al menos plantearnos esto. ¿Qué pasa cuando un alumno sordo llega a la universidad? ¿Qué tenemos que plantearnos? ¿O qué pasa cuando un alumno tiene discapacidad motórica y no tenemos los espacios adecuados, ¿no?, para que pueda acceder a todos los espacios, o sea, ¿qué ocurre con todo esto? O un estudiante con discapacidad visual. ¿Cómo gestionamos desde la incorporación hasta toda su trayectoria, lo que ocurre en las aulas, lo que ocurre con los materiales, lo que ocurre con las evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. Y la otra, lo de los colectivos tradicionalmente excluidos, que no tienen por qué ser los mismos en todos los países. Hay países en los que hay colectivos que han sido tradicionalmente excluidos también de la educación superior por cuestiones culturales, lingüísticas. O sea, que yo les he hablado del estudiantado con discapacidad intelectual, pero por supuesto sé y conozco que existen en otros contextos, en otros países, otros colectivos que han sido tradicionalmente excluidos y a los que no se les ha permitido acceder a la educación superior, ¿no? Y eso es algo que cada país tiene que replantearse, ¿no?, y pensar cuáles son sus colectivos y cómo afronta esa situación, ¿no? ¿De qué alumnado estamos hablando cuando hablamos de alumnado de esta diversidad y en el contexto universitario, ¿no? Bueno, pues entre otros hablamos del estudiantado con discapacidad motórica, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con el trastorno del espectro de autismo, con discapacidad intelectual, con dificultades específicas del aprendizaje, en la lectura, en la escritura, como puede ser la dislexia, la disgrafía, y con trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Nosotros nos encontramos con todo este tipo de alumnado en las aulas y pues existe una serie de estrategias y de organismos dentro de la propia universidad que velan digamos, por el éxito educativo, académico y personal de todos estos colectivos, ¿no? Ya vamos a ver cómo. No, sin quitar, estoy aquí incluido normalmente los colectivos que se incluyen en las guías que después les voy a hablar, de guías de recursos, pero por supuesto no deberíamos olvidar a otros colectivos como pueden ser, como hemos dicho, ¿no?, personas de otra etnia, con otras lenguas de origen, personas que vienen de colectivos vulnerables a nivel económico, cómo gestionamos todo esto, toda esta diversidad y cómo desde la universidad damos respuesta a ello, ¿no? El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje que nos podemos encontrar en el estudiantado, tanto en entornos educativos formales como no formales. Es decir, que la universidad como comunidad debe plantearse qué acciones se pueden hacer dentro de las aulas en la enseñanza formal y qué acciones se pueden llevar a cabo en la comunidad, ¿no? Luego vamos a ver, la comunidad universitaria incluye muchas cosas, incluye actividades de ocio, actividades deportivas, todo tipo de actividades culturales, ¿no?, que giran en torno a la educación formal, ¿no?, y a todo el periodo en el que estamos en la universidad. ¿Cómo generamos, cómo hacemos que todos puedan participar, ¿no?, y aprender y disfrutar de esos entornos, ¿no?, independientemente de sus características, ¿no? Este objetivo tiene implicaciones de distinto tipo, pero a nivel de educación formal y en lo que ocurre en las aulas, tiene implicaciones para las formas de enseñar y tiene implicaciones para las formas de evaluar, ¿no? Es decir, que aquí estamos viendo una foto
de una clase mía en la que hay estudiantes compartiendo un proyecto que hicimos durante 3 sesiones, un proyecto entre estudiantes sin discapacidad y estudiantes de un programa que luego veremos, estudiantes con discapacidad intelectual, de un programa de educación superior que luego les comentaré. Y están compartiendo una serie de actividades que diseñamos para que hicieran juntos, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de equipos cooperativos dentro de una forma de enseñanza que es la enseñanza y aprendizaje cooperativo y pues utilizando como metodología el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, como un proyecto que se lleva a cabo durante varias sesiones con un fin y que comparten estudiantes con distintas características, ¿no? Pues esto lo pueden ver aquí, son estudiantes del máster de psicopedagogía con estudiantes de un curso de educación superior que imparte nuestra universidad para la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual, ¿no? Y todo esto son cuestiones en las que deberíamos formarnos como docentes, es decir, formarnos en otro tipo de metodologías que no solo de enseñanza, que no solo beneficia al estudiantado con discapacidad o con ciertas dificultades, sino que beneficia a todo nuestro estudiantado, ¿no? Está muy demostrado por la investigación que las metodologías activas, ¿no? En las que los estudiantes toman parte, ¿no? y tienen un papel importante en su desarrollo, cómo mejoran los aprendizajes a medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, son metodologías que benefician a todos. Formarse sobre ABP, sobre aprendizaje cooperativo, ¿no? Sobre todas estas metodologías nos ayudan a dar una mejor respuesta en nuestras aulas, ¿no? Y es algo que en la universidad todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Porque es verdad que estamos todavía muy anclados en lo que es esta enseñanza tradicional, en la que no hay interacción entre los estudiantes o apenas la hay, no hay interacción entre el profesorado y el estudiantado, salvo para hacer consultas, ¿no? O plantear dudas, y la cosa funciona, como hemos dicho antes, en dar una explicación oral, a veces con un apoyo visual que puede ser una presentación PowerPoint o un vídeo, o a veces ni tan siquiera eso, una explicación oral, y los estudiantes toman sus notas y luego pues lo aprenden normalmente de manera memorística y lo resuelven o al final eso se evalúa con un examen tradicional, ¿no? En el que hay unas preguntas, se contestan esas preguntas y esa calificación que se obtiene en el examen es la calificación de la asignatura, ¿no? Movernos hacia otro tipo de modelos, digamos, que dan mejor respuesta a las necesidades de todos los estudiantes y que también fomentan un mejor aprendizaje de todos y de todas, es movernos hacia modelos en los que hay distintos tipos de actividades durante las sesiones, se evalúan esas actividades, tanto grupales como individuales, y digamos que la calificación de la asignatura se configura con distintas calificaciones de actividades grupales, actividades individuales, examen, podemos mantener examen o no, diarios de aprendizaje, bitácoras, es decir, o resolución de problemas, incluye otro tipo digamos, de formas de enseñar y formas de evaluar, ¿no? Que deberíamos dedicar pues, un tiempo a formarnos sobre esto, ¿no? En profundidad, pero es importante dejarlo claro que esto es necesario, ¿no? Y que para dar respuesta o construir aulas inclusivas tenemos que construir otro tipo de enseñanza, con otro tipo de materiales, con otras formas de aprender más manipulativas, más visuales, bueno, también manteniendo lo que hacemos tradicionalmente, pero incluyendo otras formas, ¿no? Y otros modos, también desde la visión de lo que hoy conocemos como diseño universal para el aprendizaje, ¿no? El DUA. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los profesores y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje, ¿no? Es decir, para mí no es un problema tener a mi estudiante o a un estudiante con estas características en el aula. Lo que supone es que yo tengo que encontrar formas para dar una buena respuesta a su situación, ¿no? Qué tipo de materiales le ofrezco, cómo me comunico, qué actividades hacemos en el aula, y claro, eso implica que tengo que cambiar, ¿no? A veces el cambiar
nos genera incomodidad, nos genera incluso a veces nos genera miedo a no saber hacer, a no saber hacerlo, ¿no? Y esos miedos hay que gestionarlos de una forma correcta, porque a veces el miedo nos puede llevar a negarnos, ¿no? Yo esto no lo quiero hacer, yo no lo tengo por qué hacer, y esa no es la forma, ¿no? Sino, bueno, pues esta es la situación que tenemos, vamos a formarnos, voy a buscar a gente que ya lo haya hecho, vamos a hacer redes de apoyo entre el profesorado universitario para ayudarnos, ¿no? Vamos a crear una oficina que nos ayude con esto, que busque formación, como estábamos haciendo hoy, ¿no? Esta oficina en su universidad que se está encargando de formar y de tutorizar al profesorado universitario, ¿no? Pues como, digamos, también podemos generar un espacio que también afronte este tipo de situaciones y de cuestiones, ¿no? Aquí tiene otra foto, como les decía, de estudiantes universitarios compartiendo un proyecto, compartiendo espacios, alumnado con distintas características, ¿no? Alumnado sin discapacidad y con discapacidad, hablando sobre enseñanza inclusiva, que es de lo que hablábamos en aquel momento, porque unos de ellos estaban formando para ser psicólogos educativos, ¿no? ¿Cómo, no? Nos planteamos qué cosas, qué cuestiones o qué recursos podríamos utilizar o tendríamos que poner en marcha como universidad y como profesorado para que esto lo pudiéramos hacer, ¿no? Para que pudiéramos dar una buena respuesta educativa y de calidad a todos nuestros estudiantes, que todos nuestros estudiantes pudieran participar, bueno, primero estar, por supuesto, pero participar y progresar en sus aprendizajes, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay distintas cuestiones que deberíamos abordar, ¿no? Que deberíamos plantearnos. Lo primero, aquí en España tenemos en las universidades, en todas las universidades, tenemos unas unidades se pueden llamar unidades, oficinas, hay distintos nombres, cada universidad lo llama de una manera, pero son unidades de atención a la diversidad e inclusión, ¿no? En las universidades. Estas unidades tratan sobre la orientación, atención y acompañamiento al alumnado universitario con diversidad funcional, con dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y entonces, desde que el estudiante se matricula en la universidad, ya está en contacto con esta oficina para poder dar una buena respuesta a sus necesidades, ¿no? Esta es una de las cuestiones que habría que plantearse poner en marcha en las universidades, es decir, un organismo que se encargue de gestionar todos los recursos, de avisar al profesorado, de buscar formación si es necesaria para el profesorado, de hacer un plan de tutorías para este estudiantado, es decir, todas las cuestiones que tienen que ver, ¿no? Voy a dejar de compartir porque quiero ponerles un vídeo de un ejemplo de estas unidades de una universidad de aquí de Madrid, que no es la mía, porque la mía no tiene vídeo, entonces elegí esta para que pudieran ver un poco en qué consiste estas unidades, ¿vale? Porque creo que es fundamental comprender que no lo podemos hacer solos, sino que esto tiene que ser una cuestión de todos y a nivel de universidad también, ¿no? ¿Y qué podemos hacer desde la universidad? Vamos a ver. Perdón, doctora, está compartiendo porque Sí, perdón, ¿no lo están viendo? no estamos viendo. Pues, perdón, porque ya llevaba como 3 minutos, claro, qué pacientes fueron esperándome. Espera un momentito, que ya sé lo que ha ocurrido. Vale, voy a compartir pantalla de nuevo. Y ahora creo que sí. Vale, me avisan, ¿vale? ¿Lo ven?
Sí, estamos viéndola Vale, ya. a ver si lo escuchan. El área de atención a la discapacidad de la Sí, Universidad Autónoma de gracias. Madrid es parte de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación. ¿A quién atendemos? Atendemos a estudiantes que se encuentran matriculados en la universidad y que tengan un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. También a estudiantes sin certificado, pero que presenten una necesidad de apoyo educativo. De igual forma, atendemos a estudiantes interesados que quieren información. Desde el área de atención a la discapacidad, trabajamos para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad en la comunidad universitaria. Con este objetivo, desde el área, se ofrecen una serie de servicios, como información, asesoría y atención a estudiantes con discapacidad, tutorías psicopedagógicas personalizadas, información, asesoría y atención a profesores, transporte adaptado para estudiantes con movilidad reducida, intérprete de lengua de signos para estudiantes con discapacidad auditiva, asistencia personal, cursos y formación para toda la comunidad universitaria, eventos y jornadas de sensibilización y relacionadas con la discapacidad. Tecnologías de apoyo como software y herramientas especializadas y puestos adaptados en las bibliotecas. Si quieres mantenerte informado de nuestros eventos, Vale, pues dejo de compartir el vídeo y comparto la presentación. Vale. Bien. Bien, pues la ven, ¿verdad? La presentación. Sí. Vale. Sí, la Como ven, estamos viendo. han visto qué tipo de actividades y de servicios se ofrecen por parte de estas unidades, ¿no? Están gestionados y financiados por cada universidad y ofrecen todos estos servicios y algunos otros como por ejemplo, bueno, del que voy a hablar después, que son los programas de voluntariado y ayuda entre iguales y algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, en primer lugar, estas unidades o estos servicios tendrían que ser fundamentales en las universidades para poder dar una buena respuesta a todos. Luego, necesitamos programas de formación del profesorado. El profesorado necesita formarse sobre metodologías, sobre estrategias, ¿no? Como hemos hablado. Y luego se pueden hacer también cursos específicos sobre tecnologías de apoyo a ciertas discapacidades, dependiendo del alumnado que tengamos, del estudiantado que tengamos y demás, ¿no? Luego existen los programas de voluntariado y ayudas entre iguales. Para que se hagan una idea, estos programas son muy diferentes en cada universidad, abarcan diferentes cuestiones. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Alcalá teníamos hasta hace poco, no sé si lo seguimos teniendo de esta manera o ya es una cosa más reglada, pero teníamos un programa de voluntariado, por ejemplo, para el estudiantado que necesita tomar apuntes y no puede. Entonces tenemos, pues porque no, por ejemplo, no pueden escribir a mano o demás, tenemos un programa de voluntariado en el que otro compañero le pasa o toma apuntes por él y luego se los pasa. O hay otro programa, por ejemplo, teníamos un programa en el que el estudiantado que conocía la lengua de signos hacía de intérprete durante las sesiones o fuera de las sesiones, es decir, para que los estudiantes durante los cambios de clase, el tiempo en la cafetería, en los distintos momentos, tuviera una persona que pudiera hacer de intérprete con el resto, para que pudieran comunicarse con el resto. Hay programas de voluntariado para acompañamiento a ciertas actividades, incluso para poder trasladarles si van en silla de ruedas, todas estas cuestiones, que hay universidades que
las tienen gestionadas con recursos, digamos, financiados, de personas que se contratan para ello. Hay universidades que tienen un modelo mixto, algunas cosas son a través de voluntariado, en la que los estudiantes obtienen créditos por realizar estas actividades, créditos de formación para que pueden convalidar por asignaturas optativas y demás, y luego mixto con personas contratadas para este fin. Y luego, pues, también tenemos guías y recursos muchísimas, que ahora les voy a compartir algunas, que pueden descargarse en Google gratis y son buenísimas y tienen muchísimas estrategias y explicaciones de cómo trabajar con alumnado concreto y son en educación superior y son estupendas. Casi todas las universidades desarrollan sus propias guías. Por lo tanto, tenemos un banco de recursos enorme de guías que explica al profesorado universitario cómo trabajar con las distintas diversidades, ¿no?, en el aula y qué recursos se pueden utilizar, qué cosas hay que tener en cuenta como docente, ¿no?, pues, todas estas cuestiones. Y luego, pues, la otra cuestión de la que habíamos hablado antes era de programas específicos, ¿no?, que puede desarrollar la universidad para aquel estudiantado que ha sido tradicionalmente excluido de la educación superior, ¿no? Y aquí, pues, tenemos unos programas que también les he hablado antes, que están cofinanciados con fondos europeos de garantía juvenil y con la Fundación 11, que es una de las fundaciones fundamentales en España en tema de discapacidad y especialmente en discapacidad visual. Y han trabajado desde hace, pues, más de un siglo sobre la cuestión de la inclusión de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, y a día de hoy, pues, es una de las fundaciones fundamentales, ¿no? Y bueno, nosotros en la universidad desde hace 5 años tenemos este programa, el programa que ahora les voy a comentar, es un programa de inclusión, se llama un curso de educación superior, un título propio, que nosotros están los títulos oficiales y los títulos propios en la universidad, ¿no? Y es un título propio de formación de inclusión social y laboral para los estudiantes y las estudiantes con discapacidad intelectual. Entonces, este programa, pues, tiene una serie de características, está cofinanciado, como les digo, y se financia la formación de 15 a 17 jóvenes de entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual en distintas asignaturas y de distintas maneras para fomentar su inclusión social y laboral, ¿no? Y les voy a poner un vídeo que creo que ayuda bastante a entender de qué van estos programas, cómo han ido creciendo en España y qué estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Voy a poner voy a dejar de compartir para compartir la pantalla. Eso es, compartir, y les voy a poner el vídeo. A ver, deja de compartir, porque si no esto no me deja abrir el vídeo. Vale, vale, este es el vídeo y ahora voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Compartir sonido. Vale, pues este es el vídeo, ahora mismo lo voy a poner y luego comentamos. Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. Hoy queremos comenzar nuestro espacio en la universidad para presentarles el programa Formación para el Empleo y la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, un programa que se lleva a cabo en la Universidad Pablo de Olavide y que persigue, entre otras muchas cosas, la inclusión de todas las personas. Siempre detrás de una práctica profesional hay una teoría, siempre hay una teoría y hay una concepción teórica a la hora de hacer las cosas. Entonces lo importante es, hombre, conocerla. Un grupo de personas con discapacidad intelectual estudia en la universidad. Es un hecho. Detrás está una idea, la inclusión, y están quienes trabajan para hacerla realidad. Formación para el empleo y la vida autónoma de las personas con discapacidad. FEVIDA es el nombre del programa que se imparte en la Universidad Pablo de Olavide. No hemos podido darle forma en esta universidad a través de un título propio. Los títulos propios son una fórmula de oferta académica que tienen las universidades que sirven para la formación continua en general
y concretamente una de las modalidades de la formación continua para personas que incluso no tuvieran el antecedente de otros títulos universitarios, ¿no? Hay programas similares en 20 universidades españolas, 5 son andaluzas. Abordan la discapacidad sin competir, colaborando. Hemos aprendido de la entidad pionera, de la Universidad Autónoma, que sabíamos que tenía 10 años de experiencia. Ellos tenían unos contenidos que sobre todo les sirvieran para desenvolverse de manera autónoma y gestionar conflictos. Muchas personas con discapacidad intelectual no saben gestionar conflictos porque no se les ha permitido ponerse en situación de tener conflictos, por sobreprotección, por estar en entornos segregados, por cualquier circunstancia. Y necesitan herramientas también para resolver esos conflictos, herramientas de comunicación, herramientas de vida autónoma y autonomía. Le hablamos de sexualidad, le hablamos de principios para la vida independiente, le hablamos de paradigmas sobre discapacidad, para que ellos también sepan un poco cómo la sociedad funciona, ¿no? He aprendido aquí pues la gestión de las emociones, he aprendido también muchas clases de inglés, he aprendido también que la discapacidad no es para que nos traten mal. Para mí significa llegar aquí pues un gran reto de la vida, porque normalmente una persona con una discapacidad intelectual es difícil que llegue hasta aquí. Durante 4 semanas, la materia y la metodología es igual para el alumnado de FEVIDA y de tercero de grado. Si nosotros tuviéramos un paradigma tradicional en el que pensáramos que la discapacidad no puede cambiar y por lo tanto lo único que la sociedad puede hacer con la discapacidad es caridad y es segregación, está claro que esta clase no podríamos darla si tuviéramos ese paradigma. Por ejemplo, en la clase de hoy se trabaja la institucionalización. Son estudiantes de trabajo social que van a aprender qué es la institucionalización de personas con discapacidad. Para los estudiantes de grado es como no tengo que esperar a terminar la carrera para enfrentarme o para conocer o para acompañar a gente con la que voy en un futuro a intervenir. A mí me enseñan día a día cómo hay que ser felices, cómo no hay que preocuparse de todo, a lo mejor todo no es importante. Hay muchas veces que somos muy egocéntricos y que pensamos muy egoístas y ellos me enseñan a ser felices de otra manera, a ver que todo no es preocupante y que la vida es, pues yo sé, tiene mucha felicidad. Me siento muy cómoda con personas así, la verdad. Conocer a amigos o amigas, lo pasé bien, estoy hablando con ellos sin problemas y sobre todo que los pasé bien y ya está. Cada estudiante tiene asignada a una tutora a la que saca bastante rendimiento. 16 docentes forman el claustro que se ocupa del programa. Es como unir mundos que el sistema se ha encargado que estén separados, entonces unirlos en este espacio, con un espacio privilegiado que es la universidad. Comparten la cafetería, a la hora de comer pues van al comedor, van a biblioteca y comparten un espacio en biblioteca. Es que es muy importante para las personas en general, para la sociedad en general, acostumbrarse a ver a personas con discapacidad intelectual, en todas partes, también en la universidad. A mí me está llegando, como solemos decir, al corazón, porque este tipo de personas muchas veces lo vemos como si fuera un colectivo apartado, muchas veces vienen con el miedo de que están dando el primer paso a ser independientes, a organizarse de una forma sin que nadie les tenga que decir lo que tienen que hacer. Creo que es muy importante y que ellos están viendo cómo pueden. Sé venir al metro, sé cocinar, sé hacer muchas cosas. Porque he aprendido las tareas nuevas que he aprendido aquí, y a la biblioteca porque no sabía dónde estaba, a los bares de aquí también he aprendido a ir, al gimnasio y en las aulas que he tenido que ir. Estoy muy contenta de haber entrado con las actividades, la profesora que he tenido, mis compañeros. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante, porque al final cada uno somos diferentes a nuestra manera. Lo que hay que hacer es fomentar su autonomía, su independencia y que ellos vean que son capaces de hacer todo lo que pueden, al igual que todos. En los estudios, por ejemplo, son súper organizados, lo llevan todo a rajatabla. La vitalidad, la energía, las ganas que le echaban el alumnado de discapacidad
mi alumnado del grado de trabajo social se quedaban sorprendidos porque eran como más ingeniosos, más participativos, más motivados. Y entonces pues eso es un aprendizaje porque no conocemos el mundo de la diversidad funcional. Este es el segundo curso. El análisis de los resultados es positivo. Confían en que el programa se consolide y se amplíe a otras facultades. Han mejorado su autoestima, se manejan solas, conocemos que están trabajando. Mi objetivo es demostrar que es válido este programa para que la universidad tome esto como propio y sea la administración pública a través de sus universidades quien ofrezca un recurso para este grupo poblacional y que no dependa de la buena voluntad de una docente o una vicerrectora o una entidad privada que financie un programa de este tipo, ¿no? Para mí un reto más, porque quería lograrlo y lo que sea, para estudiar, aprender más cosas y venir sola también. Los profesores son muy majos conmigo, son geniales, aprendo bastante. Yo tengo sobrina también, música, no entiendo tampoco todavía. Algún día cuando ella deja la universidad va a recordarme de mí también. Soñar con ir a la universidad, con aprender, es, desde luego, un sueño ejemplar. ¿Va por el metro, no? Sí. Ya, pues vamos con nosotros. Venga, vamos. Eso es por el metro. Bueno, pues a ver, que voy a compartir pantalla, la presentación. Vale, pues ya han visto de lo que estamos hablando, ¿no? En el vídeo se decía, el vídeo tiene ya creo que 4 años, 3 o 4 años, se decía que había 20 universidades en España trabajando con este programa. En este momento, si no me equivoco, tenemos 34, o sea que está avanzando enormemente, ¿no? Y ya todas las universidades están en disposición y quieren tener este tipo de programas, ¿no? Por lo que supone para todos, ¿no? Tanto para el alumnado con discapacidad como para el alumnado sin discapacidad, ¿no? Sobre todo en las carreras de ciencias sociales, ¿no? No solo, ¿no? Porque tenemos muchos programas que están orientados a la salud también, que están relacionados con la enfermería, con no sé qué, no solamente, pero sí que es verdad que para nuestro alumnado, yo que soy profesora de la Facultad de Educación y del mundo de la didáctica, de la pedagogía, de la educación, pues la verdad que para nuestros estudiantes, futuros maestros y profesores de educación secundaria es fundamental, ¿no? Convivir con la diversidad y con la discapacidad, pero para cualquiera, ¿no? Para un médico que después va a atender a personas con discapacidad en su consulta, si ha convivido con personas con discapacidad, sus competencias, sus conocimientos serán enormemente mayores que cualquier otra persona que no haya tenido esa oportunidad, ¿no? Cualquier profesión, ¿no? Hablamos de cualquier profesión. Bueno, pues algunas guías y recursos que podemos utilizar para nuestra autoformación y para compartir con otros compañeros y demás. Ya les hablaba de las guías que tenemos en prácticamente todas las universidades españolas, pero que simplemente buscando guía para atender a la diversidad de la universidad o guías sobre discapacidad universidad, este tipo de búsquedas los encontramos. Aquí les he puesto 2 ejemplos, porque tenía como 15 para compartir, pero les he puesto estos 2 ejemplos. Una es de la CRUE de las universidades españolas y la Fundación 11, de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad, que se llama Guía de Buenas Prácticas para la Transición, el Acceso y la Acogida del Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo en los Estudios Universitarios. Y creo que tiene 2 años o 3 años esta guía, y lo mismo con la Guía de Adaptaciones en la Universidad, ¿no? La que tienen a la derecha, pues que es una guía que pues te incluye cada una de las necesidades y qué debemos hacer en el aula para dar respuesta a ese estudiante o a esa estudiante de manera adecuada, ¿no? Tanto a nivel de metodologías como a nivel de recursos, de ayudas técnicas o de lo que sea necesario, ¿no? Con lo cual, un profesor que no tenga conocimientos sobre esta cuestión, que no tiene por qué tenerlos, pues con esta guía ya tiene un buen recurso sobre el que formarse inicialmente para poder dar respuesta a estas cuestiones, ¿no?
ya digo que buscando por el título las encuentran fácilmente. Hay una guía de la Universidad de Alcalá, hay una guía de la Universidad Autónoma, o sea, que en la Universidad Complutense, o sea, que pueden encontrar infinidad de recursos para hacer efectiva esta necesidad, ¿no? Bueno, y para terminar, pues el foco de atención y de cambio, ¿no?, debe estar en las políticas, en las prácticas y en las culturas de nuestras universidades, ¿no? Hablando de políticas, pues en la organización, dirección y administración de los recursos humanos y materiales, ¿no? Es decir, cómo organizamos esos recursos para que sean efectivos y que para poder ayudar en todo este proceso, ¿no?, desde la llegada de un estudiante a la universidad y el acompañamiento durante todo el proceso. Las prácticas docentes, es decir, las estrategias, experiencias, recursos y apoyos que facilitan la participación y el máximo aprendizaje y desarrollo de todas y todos los estudiantes, ¿no?, favoreciendo que haya interacción, que haya participación, que haya progreso, que haya éxito, tanto en lo académico como en lo social, y eso, aunque nos parezca mentira, depende mucho de nosotros y podemos gestionarlo, ¿no?, y podemos organizar actividades para que eso ocurra. Y después, o junto con lo demás, es decir, cómo todo eso genera una cultura o cómo podemos generar actividades para que se fomente una cultura inclusiva, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una cultura inclusiva? Pues valores inclusivos, creencias, normas y actitudes que promueven el respeto y valoración de las diferencias, ¿no?, en lugar de tratar la diferencia como algo negativo, ¿no?, o como algo a evitar o como algo no deseable, ¿no? Todo lo contrario, pues aquí todos somos diferentes y vamos a ver lo que puede aportar cada uno, ¿no?, o cada una. Con lo cual, digamos que esto debería ser el foco de estrategia de cualquier universidad que pretende iniciar un cambio y mostrarse, digamos, conforme a derecho, ¿no? Es decir, trabajar para hacer efectivo el derecho de todas las personas a recibir una educación superior de calidad, ¿no?, y adecuada a sus necesidades. Y nada más, tendría mucho para compartir, pero tenemos un tiempo limitado y yo creo que como forma de planificar un inicio, ¿no?, y de plantearse de qué hablamos cuando hablamos de inclusión en educación superior y qué cosas deberíamos plantearnos, pues creo que estas eran algunas de las cuestiones fundamentales de las que deberíamos partir, ¿no? Muchísimas gracias y quedo a disposición de las dudas o preguntas o comentarios que quieran hacer. Dejo de compartir. Maravilloso, doctora Yolanda. Vaya que esta presentación nos ha tocado fibras muy sensibles porque es un tema sumamente interesante, sumamente importante y sumamente necesario en nuestra práctica como docentes, ¿no? Tenemos esta comunidad de alumnos que nos llegan en diferentes generaciones y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? No sabemos cómo brindarles la atención que ellos necesitan. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a formarnos en este tema, comenzar a construir estrategias docentes, estrategias didácticas para apoyarlos en su andar por nuestra vida, por el tránsito académico, ¿no? Entonces, profesores, este es su espacio, este es su momento para aprovechar a nuestra invitada y compartir todas esas experiencias y dudas que puedan surgir. Tenemos aquí algunos comentarios en el chat. El primero nos dice, sabemos que en nuestra comunidad estudiantil tenemos alumnos con diferentes problemas de aprendizaje que como docentes no conocemos o no sabemos identificar. ¿Cómo podríamos comenzar a identificar desde el salón de clases a los alumnos que necesiten atención? Muchas gracias. Pues yo creo que existen diferentes formas, ¿no?, dependiendo de cada cultura universitaria. Una de las formas podría ser que los estudiantes se mostraran, es decir, que diéramos el espacio para, no hace falta que sea público, puede ser privado, para que los estudiantes pudieran decirnos abiertamente que tienen esas dificultades, ¿no? Pues yo tengo una dislexia o tengo o lo que tengan, ¿no? Tengo esta dificultad que me hace o que hace necesario esta serie de cosas, ¿no? Entonces, una forma, si no hay establecido un protocolo a nivel de universidad, podría ser
que durante unas semanas, durante las primeras semanas de clase, diéramos esa posibilidad a los estudiantes de comentarnos en tutoría o en un espacio privado, si así lo desean, cuáles son sus características o si tienen alguna necesidad, digamos, específica de apoyo, ¿no? Cualquiera que sea, y hablándolo con total naturalidad, ¿no? Bueno, puede ser que alguien necesite que le pasemos los textos por adelantado. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva o sordos necesitan, una de las estrategias que funciona fenomenal en la universidad es que les pasemos por adelantado, o sea, antes de la clase, unos días antes, el material que vamos a trabajar en clase, porque así ellos lo leen, lo comprenden y ya van a clase comprendiendo las cosas de las que luego se va a trabajar, ¿no? Eso como una idea, ¿no? Todas estas cuestiones las deberíamos hablar con los estudiantes, es decir, pues, si alguien necesita algún tipo de apoyo, por favor, que me lo haga saber, ¿no? La ideal sería que se gestionara desde una unidad o un organismo dentro de la propia universidad, el que un estudiante cuando se matricula o a lo largo de sus estudios, si surge esa necesidad, porque a veces son adquiridas, a veces no es que tú llegues con esa característica, pero te ocurre a lo largo del proceso. Uno puede sufrir accidentes, situaciones de salud diferentes, situaciones de salud mental diferentes también, ¿no? O sea, muchas cuestiones que alguien debería recoger todo eso y informar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacen los estudiantes cuando se matriculan es que van a nuestra unidad de atención a la diversidad, ¿no? A la de la universidad, informan de su situación y esta unidad se encarga de informar al profesorado que le va a dar clase, de que va a tener a este estudiante con estas características y darle información sobre cómo dar una buena respuesta a este estudiantado. A veces cuando ha sido necesario, pues incluso formación, ¿no? Imagínense que viene un estudiante que necesita un intérprete de lengua de signos, hay que buscar ese recurso. Por lo tanto, esta oficina o este organismo es el que organiza todo esto, el que sabe que eso va a ocurrir. O sea, no es una sorpresa porque el estudiante se matricula a la universidad al menos 3 meses antes de iniciar, con lo cual hay varios meses para organizar los recursos, los apoyos, las ayudas técnicas que a veces son necesarias. A veces hay estudiantes, nosotros tuvimos un estudiante que tenía un problema grave de visión y tuvimos que, él necesitaba tener una pantalla grande, necesitaba una mesa más grande, hubo que adquirir un escritorio más grande para ponerlo en el aula en la que iba a estar de manera habitual. Bueno, pues todas estas cuestiones. O sea, quiero decir que todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Y hay que tenerlo previsto. Y luego, pues, cuestiones que van surgiendo a lo largo del curso, ¿no? Cualquier cosa, o sea, imagínense, para que se hagan una idea, nosotros tuvimos un estudiante que tenía una discapacidad motórica, iba en silla de ruedas, y la máquina para sacar el ticket para comprar el café de la cafetería estaba puesta muy alto, estaba colgada muy alta y él no llegaba. Pues como eso no estaba previsto, aún tardamos al menos 2-3 meses en que todo el proceso, que se hiciera el proceso bien, para que viniera un técnico, bajara la máquina. O sea, quiero decir que cualquier cosa que nos parezca, o sea, que es lo que decíamos, tiene que ver con la educación formal, pero también con todo lo que ocurre fuera de las aulas, ¿no? Con todo lo comunitario, con todo ¿sabes? A esos niveles. Y para eso hay que tener a un equipo que al menos organice toda la cuestión. Claro que este equipo no es el que da las clases, ¿no? Pero es el que se encarga de ver qué necesidades hay de formación. El profesorado, si nos dice el profesorado, pues es que nosotros no tenemos ni idea de cómo hacer esto, pues se organiza un curso, se organiza, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias, doctora Yolanda. Y algo sumamente importante que está en nosotros, que está dentro de nuestra labor y que nos toma, unos instantes, es observar a nuestros alumnos. Difícilmente en ocasiones dentro del salón de clase nos enfocamos a observar con atención a cada uno de ellos, ¿no? Creemos que es algo que nos va a tomar mucho tiempo, que es algo que quizá no es tan necesario, pero sí es muy necesario, porque quizá ellos tengan necesidades que no nos comuniquen, claro, necesidades que incluso ellos no han sabido ponerles un nombre, pero nosotros podemos, mediante la observación, identificar si ellos tienen alguna necesidad, alguna dificultad que les esté, pues, entorpeciendo su proceso de aprendizaje, ¿no? Simplemente en ocasiones tenemos alumnos que vemos que les cuesta trabajo leer el pizarrón,
¿no? ¿Por qué? Porque se encuentran en un lugar muy alejado a él. Entonces, vale la pena hacer este proceso de observación. No nos cuesta mucho. Tenemos diferentes sesiones con ellos para ir haciendo este proceso y vamos a contribuirles de alguna manera. Es muy importante también que los profesores que estemos asignados como tutores nos acerquemos a nuestros tutorados y partamos también dentro de sus necesidades que ellos pueden expresarnos. No solamente son con necesidades vinculadas a instancias administrativas o instancias pertenecientes a la universidad que no conozcan. También estas necesidades pueden surgir, ¿no? Estas necesidades de aprendizaje, estas dificultades que pueden surgirles. Entonces, vale la pena que nosotros aprovechemos esos espacios de tutorías para acercarnos con nuestros alumnos y también abordar estos temas, ¿no? Que ellos nos comenten si tienen problemas de aprendizaje, de dónde surgen estos problemas o si son psicológicos, si son pedagógicos, si son sociales, si son económicos, y de ahí comenzar a dar un acompañamiento a nuestros alumnos, ¿no? Es muy importante por eso esta observación y por eso es tan importante el programa también que tenemos de tutorías, ¿no? Nuestros alumnos tienen necesidades, nuestros alumnos están dependiendo de nuestra universidad para lograr tener una vida académica pues lo más favorable posible. Entonces está en nosotros el apoyarles de alguna manera y aquí hemos encontrado pues algunas de las herramientas que podemos echar mano, ¿no? La observación, la escucha, el acercamiento con ellos es sumamente importante. Y algo que nos comentaba la doctora Yolanda y que también les puede ser de gran utilidad son estas guías que nos mencionó al final, estos recursos para atender a las diversidades. Vale la pena que los revisemos, vale la pena que nos echemos un vistazo de lo que se está haciendo desde otras universidades en estos temas y comencemos a nosotros también tomar cartas en el asunto, ¿no? Ver qué podemos hacer con nuestros recursos, con nuestra situación y de qué manera pues ir mejorando, ¿no? Nuestros alumnos, vaya que lo van a agradecer, vaya que se van a ver beneficiados y podemos comenzar a construir algo muy importante como universidad. Tenemos también otro comentario de la doctora Judith Cardoso que nos dice: excelente presentación, un tema muy importante para considerarlo en la universidad. Gracias por sus comentarios. Gracias, doctora Judith, por estos comentarios. Esperemos que podamos seguir nutriendo este programa de formación docente con estos temas. Por favor, vayamos acercándonos a ellos. Son temas que necesitamos tratar, necesitamos trabajar y que no se van a resolver solos, ¿no? Necesitamos nosotros también comprometernos con nuestros alumnos y pues con el logro de las mejoras en la universidad, ¿no? No podemos dejarlo en manos de otras personas. La universidad se construye como comunidad y pues nosotros somos parte de ella, entonces tenemos que comprometernos plenamente con estas problemáticas y con estas situaciones que se nos van presentando. Y bueno, pues yo quisiera recordarles que tenemos también otros webinars programados sobre este tema. Por favor, acérquense a abordarlos, a escucharlos, a comenzar a trabajar en ellos y no les amerita mucho tiempo, ¿no? Son unas horas breves, unas sesiones breves con temas tan importantes, con aspectos tan importantes que podemos ir considerando para mejorar nuestra práctica como docentes. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos en otros webinars. Por lo pronto, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera agradecerle a la doctora Yolanda Muñoz por su apoyo, por esta gran presentación que nos hizo para acercarnos a la labor que desarrolla y a la labor que están desarrollando en España con este tema. Ojalá que nos ayude a hacer conciencia también aquí en nuestra universidad y a mejorar nuestras prácticas como profesores. Quisiera recordarles también que esta sesión ha sido grabada y va a ser puesta a disposición de todos ustedes en el canal de YouTube de nuestra división y también en el espacio de programa de formación docente de la página de CBI para que puedan consultarlo cuando así lo consideren. Y les recuerdo que tenemos una cita al rato en el siguiente webinar a las 3 de la tarde con algunas participaciones. Tendremos la participación de la doctora
Alicia Angélica López y la licenciada Camerina Aide Robles, que nos van a hablar sobre inclusión educativa, derechos humanos y discapacidad. Ojalá que puedan acompañarnos en la sesión de las 3. Y mañana tenemos otros 2 eventos, así que tenemos una cita. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por hacer este espacio de trabajo colaborativo. Es un placer tenerlos en estos eventos. Muchísimas gracias a todos y especialmente a la doctora Yolanda. Gracias por todo. Buen día. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias. Nos vemos.